Buenos días, mi nombre es Alejandra Castañeda y en esta presentación les voy a hablar sobre el fundamento de la tinción de Gram, Ciel Nielsen modificado y convencional, Wright y gota gruesa, junto con los formatos que se deben de llenar para el control de calidad y los correctos e incorrectos del montaje. Para comenzar vamos a hablar de qué es una tinción y para qué sirve. Entonces, bueno, una tinción se define como un proceso que implica aplicar uno o varios colorantes a una muestra para resaltar las características morfológicas de las células y microorganismos y así permitir su visualización bajo el microscopio. Bueno, estos colorantes se adhieren a las estructuras celulares de los microorganismos, como por ejemplo la pared celular, la membrana o ácidos nucleicos, lo que les da color y contraste. Algunas de las utilidades es para visualizar microorganismos que no son visibles a simple vista, identificar y clasificar microorganismos según su morfología y diferentes características, diagnosticar enfermedades infecciosas y realizar estudios de investigación. Además, también existen varios tipos de tinciones que pueden ser las tinciones simples, las cuales usan un solo colorante, las tinciones diferenciales, que usan múltiples colorantes para resaltar diferentes estructuras, y las tinciones selectivas, que solo se adhieren a ciertos microorganismos. En cuanto a la tinción de Gram, tenemos que esta nos permite realizar una clasificación bacteriana y la diferenciación en morfología, características de la pared bacteriana y agrupación celular. Esta coloración se basa en las diferencias físico-químicas de la pared celular bacteriana, ya que, por ejemplo, en el caso de las bacterias Gram negativas, estas contienen en su pared de 5 a 10% de peptidoglicano, de 20 a 30% de fosfolípidos y aproximadamente 30% de lipopolisacáridos. Aquí se forma el complejo cristal violeta Lugol, pero por la mayor cantidad de lípidos en la pared de la bacteria, pues al realizar la decoloración con el alcohol cetona, este arrastra este complejo y por lo tanto las bacterias toman el colorante secundario, que en este caso es la fuchina, las cuales se van a observar rojas o rosadas. Y en el caso de las bacterias gram positivas, contienen de 50 a 60% de peptidoglicano, de 40 a 50% de ácidos teicoicos y polisacáridos, y aquí al agregar el cristal violeta y luego el Lugol, se va a formar el complejo que mencioné anteriormente, el cual va a penetrar la pared celular y se va a fijar. Y al realizar la decoloración no se va a afectar, por lo cual las bacterias permanecen de color violeta azulado. En cuanto a la realización, tenemos que, pues bueno, luego de haber realizado el frotis y haberlo fijado, se va a aplicar el colorante cristal violeta, el cual se va a dejar sobre la lámina aproximadamente 50 segundos. Posteriormente se va a enjuagar con agua, se va a aplicar Lugol, este se va a dejar por aproximadamente 60 segundos, también se enjuaga con agua. Luego se va a aplicar el alcohol cetona, este se va a dejar aproximadamente 30 segundos, también se juega con agua y finalmente se va a aplicar la fuchina, que es el último colorante, también conocido como colorante de contraste. Este se va a dejar aproximadamente 60 segundos y cabe aclarar que los tiempos de cada coloración son diferentes en cada laboratorio, ya que están estipulados dependiendo de las condiciones ambientales. Y en cuanto a qué se va a observar en el microscopio, tenemos en la imagen las bacterias gram negativas, que son las de color rosado, y las bacterias gram positivas, que son las de color morado. En cuanto a la coloración de Ciel Nielsen convencional, tenemos que esta es una tinción diferencial desarrollada para observar la presencia de micobacterias denominadas ácido alcohol resistente, como Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae, en diferentes muestras clínicas. Aquí la pared celular de las micobacterias contienen lípidos, particularmente ácidos micólicos, los cuales les dan la propiedad de resistir la decoloración con alcohol ácido, reteniendo la fuchina a pesar de, pues, la acción de este decolorante, y gracias al contraste, al colorante de contraste, que es el azul de metileno, se logra observar los bacilos de color rojo fucsia sobre una coloración como azul, que va a facilitar su visualización. En cuanto a cómo se realiza, bueno, primero se va a colocar el colorante de Fochina de Ciel Nielsen. Esta se va a dejar durante aproximadamente 5 minutos y lo que se va a hacer es que se va a flamear debajo de la lámina para que haya una emisión de vapores de aproximadamente 3 veces y que el colorante pues pueda ingresar por la pared eh, de de la bacteria. Luego de esto se va a jugar con agua, se va a aplicar el alcohol ácido durante aproximadamente 30 segundos,
se va a jugar también y se va a agregar finalmente el colorante azul de metileno, que es el colorante de contraste, durante aproximadamente 3 minutos. Aquí es importante tener en cuenta que en el primer paso del colorante de Fuchina de Ciel-Nielsen, cuando se agregue cuando se realice la emisión de vapores, no se puede dejar que el colorante se seque, y en caso de que esto suceda, pues se debe de ir agregando más colorante encima de la lámina, y la lámina debe estar cubierta completamente. Y en cuanto a que se va a observar al microscopio, tenemos que, en caso de que la tinción sea positiva y tenga la presencia de microorganismos, pues esta nos va a mostrar los bacilos ácido alcohol resistente de color fucsia sobre un fondo azul claro, como se observa en la imagen. Por parte de la tinción de Ciel-Nielsen modificado, pues tenemos que la tinción se basa en la resistencia al alcohol ácido y se debe realizar en frío, lo cual es la principal diferencia entre la tinción de Ciel-Nielsen modificado y Ciel-Nielsen convencional. Esto es para evitar la destrucción de los ooquistes por la desnaturalización de proteínas ante altas temperaturas, y pues con esta tinción observaremos ooquistes intestinales ácido alcohol resistentes teñidos de color rojo intenso. Esta tinción pues se emplea para la identificación y el diagnóstico de parásitos como coccidios intestinales, los cuales pueden ser del género Cryptosporidium, Ciclospora e Isospora. Y aquí tenemos como principal reactivo la fuchina fenificada, que esta pues se va a unir a los ácidos carboxílicos de la pared celular del parásito. Em, el fenol va a disolver los lípidos de la pared celular para que entre la fuchina, la cual queda fija incluso ante la presencia pues del alcohol ácido. Y bueno, ¿cómo se realiza? En el primer paso tenemos que se va a agregar colorante fuchina de Ciel-Nielsen. Esta se va a dejar actuando entre 10 y 12 minutos, luego se va a jugar con agua. Posteriormente se aplica alcohol ácido, este se deja durante aproximadamente 1 minuto, luego también se juega y finalmente se va a agregar el colorante de contraste, el cual es el azul de metileno, que se va a dejar actuar durante aproximadamente 4 minutos. Antes de realizar estos pasos, pues el frotis, el extendido, se debe fijar con alcohol acetona durante aproximadamente 2-3 minutos y se debe dejar secar. Y finalmente, que se va a observar en el microscopio, pues como lo dije anteriormente, se van a observar los ooquistes de estos parásitos teñidos de color rojo intenso, y pues el fondo va a ser de color azul, lo que le va a dar un mayor contraste pues al microorganismo. Continuando con la tinción de Wright, tenemos que esta es una tinción policromática usada para la diferenciación de células sanguíneas, ya que pueden teñir compuestos básicos y ácidos presentes en la célula. Aquí, pues la mezcla de colorantes usados en la tinción de Wright provoca el efecto conocido como Romanowski, es decir, que provoca una coloración púrpura a los núcleos y los leucocitos y a los gránulos neutrofílicos, mientras que los glóbulos rojos se van a teñir de color rosado. Bueno, el reactivo Wright está compuesto por eosina y azul de metileno. Aquí la eosina es un colorante ácido que tiene afinidad por componentes alcalinos de la célula, como por ejemplo pues, la hemoglobina, y estas estructuras, como lo dije anteriormente, tendrán un color rosado. Y pues viceversa, las estructuras de carácter ácido, como los ácidos nucleicos o proteínas, son afines a compuestos básicos, como el azul de metileno. En cuanto a la realización, pues bueno, se va a colocar una gota de sangre en el portaobjetos, se va a realizar el frotis, se deja secar y luego se va a cubrir con el colorante de Wright y se va a dejar actuar por aproximadamente 3 minutos. Luego se va a aplicar agua destilada y vamos a soplar hasta que se forme el brillo metálico durante 3 minutos. Finalmente se va a lavar con agua destilada a chorro y se deja secar. Que se va a observar en el microscopio, como lo podemos ver en las imágenes, se van a observar los leucocitos y los eritrocitos. Los leucocitos son los que están de tamaño pues grande, un poquito en comparación de los eritrocitos, y que se ven de color púrpura, morado. Y pues los que se ven de color rosado y de un tamaño un poco más pequeño son los eritrocitos. En cuanto a la tinción de gota gruesa, aquí vamos a hablar de dos tinciones, entonces vamos a comenzar hablando de la tinción de Giemsa.
Esta es una coloración diferencial capaz de distinguir diferentes estructuras celulares debido al contraste según su afinidad y pues tiene como propósito identificar parásitos sanguíneos. Esta coloración sirve tanto para la gota gruesa como para el frotis que se realiza pues cuando se hace la toma de muestra. Se debe emplear agua destilada con un pH específico, que si no estoy mal es de 7,2, tanto en la dilución del colorante como en los lavados, ya que con otro pH puede verse alterada la morfología del parásito, impidiendo la observación de granulaciones de Schüffner, las cuales pues son importantes para la diferenciación de la especie. Y esta tinción tiene una buena sensibilidad y especificidad, una sensibilidad de aproximadamente 92 al 98% y especificidad del 85 al 99%. En cuanto a cómo se realiza, pues tenemos ahí una imagen de unas láminas con la gota gruesa. El primer paso es diluir el colorante Yensa en agua destilada. Se va a hacer una dilución de 1 en 10. El segundo paso es cubrir la lámina con el colorante pues diluido y este se va a dejar actuar por 15 minutos. Y finalmente se va a dejar secar al aire o pues se puede ayudar soplando con una pipeta. Ahora vamos a hablar de la tinción de Field, que es otra tinción que se puede hacer para colorear la gota gruesa. Entonces, bueno, pues esta tinción se utiliza para la coloración de capas gruesas de sangre para poder observar hemoparásitos. Esta es una versión de la tinción de Romanowski y tiene como propósito identificar pues dichos hemoparásitos en la gota gruesa, permitiendo la visualización de Plasmodium, Trypanosoma y Leishmania. Y pues esta coloración sirve tanto para la gota gruesa como para el frotis, así como la tinción de Giemsa. Y debido a su rapidez y sencillez, es una de las tinciones más usadas pues en los laboratorios, aunque no siempre permite observar el punteado de Schüffner presente en Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Y en cuanto a cómo se realiza, en el primer paso pues se debe sumergir la lámina en azul de metileno de Field, que pues esto es solo sumergirla y ya. Luego se debe jugar la lámina con sales fosfatadas, que esta es la parte de la precoloración deshemoglobinizante. En el tercer paso se debe mezclar 3 centímetros de agua de Field más una gota de colorante A y una gota de colorante B. Y en el último paso se debe cubrir la lámina con esta mezcla y se deja actuar por 10 minutos. En cuanto a qué se va a observar en el microscopio, en esta diapositiva tenemos en la primera imagen un trofozoito, en la segunda un esquizonte y en la tercera un gametocito de el parásito Plasmodium falciparum. En esta diapositiva tenemos también cómo se va a observar un trofozoito, un esquizonte y un gametocito de Plasmodium vivax en el microscopio. Entonces, pues en la primera imagen está el trofozoito, en la segunda el esquizonte y en la tercera el gametocito. Y finalmente, en esta diapositiva podemos observar en la primera imagen un trofozoito, en la segunda un esquizonte y en la tercera un gametocito de Plasmodium ovale. Ahora para hablar del control de calidad, primero vamos a hablar específicamente del control que se le realiza a la tinción de Gram. Pues aquí se van a tomar cepas ATCC de bacterias gram positivas y gram negativas. Se van a colorear simultáneamente con las láminas a estudiar, se va a realizar la lectura y posteriormente se van a registrar los resultados en el formato COM-LAB-CLI-FT-32. Pues este control se requiere para validar la coloración y se ejecuta en cada turno o cuando se requiera realizar confirmación en algún caso. Y el reporte va a ser pues la interpretación, se interpreta ya sea como gram positivo o gram negativo y su morfología, sean cocos, bacilos y cocobacilos. Y en la imagen tenemos el formato de calidad que se va a llenar para todas las coloraciones. Pues este se va a diligenciar cuando haya muestras por procesar, pues en el turno que sea correspondiente. Y en el caso de que no haya, se va a diligenciar con un guión en el centro, con una raya. También se va a marcar con una X la actividad realizada en el turno pues correspondiente, dependiendo de si los criterios se cumplen o no se cumplen, de si como que las expectativas de la coloración
se realizaron o no, y pues esta se va a marcar como aceptado o no aceptado. El responsable de diligenciar este formato en cada coloración pues, que se vaya a realizar debe poner sus iniciales del nombre y del apellido, y en caso de no haber sido aceptado se debe de diligenciar en las observaciones las acciones realizadas. También se debe tener en cuenta que en este formato debe de ir la información de los reactivos en uso, y esta información pues debe estar vigente. Finalmente, para hablar de los correctos e incorrectos del montaje, tenemos algunos falsos negativos. Estos se pueden dar por toma, transporte y o conservación inadecuada de la muestra, por muestra insuficiente en el extendido, por técnica de coloración incorrecta y por observación microscópica inadecuada. Y en cuanto a los falsos positivos, estos pueden ser por la transmisión de microorganismos de una lámina a otra, por la decoloración deficiente y por láminas reutilizadas. Digamos aquí en las imágenes del lado izquierdo podemos observar cómo es un extendido correcto y cómo se va a ver si es de manera incorrecta, hablando específicamente de una baciloscopia. Entonces el extendido bueno es el que se alcanza a ver como las letras del periódico, y ahí se observa en la imagen cómo se va a ver pues que se observan los bacilos ácido alcohol resistentes, y se observa pues el fondo azul gracias a la coloración de contraste. En un extendido muy grueso no se va a observar nada, ya que probablemente se cogió mucha muestra. En un extendido ya más delgado, más fino, no se va a observar nada porque pues es una muestra insuficiente, lo cual nos puede dar un falso negativo, como ya lo mencioné anteriormente. Una mala decoloración puede hacer referencia a dejar el tiempo incorrecto, pues el reactivo decolorante, o también porque, bueno, en cuanto a las malas técnicas de coloración, se puede deber a que confunden los colorantes. Por ejemplo, alguien puede confundir el azul de metileno con un azul de lactofenol, o digamos en el caso de una coloración de Ciel-Nielsen, pues no van a usar el azul de metileno de Ciel-Nielsen, sino que pueden utilizar un azul de metileno normal. Entonces todo esto es lo que va a conllevar a que nos den tanto falsos negativos como falsos positivos. También, digamos, el tema de fijar la muestra para que en el proceso de la coloración pues no se caiga con los lavados, y todo ese tipo de características son los que debemos tener en cuenta a la hora de realizar el montaje de nuestras muestras, para que sea pues un montaje bien hecho, un montaje de calidad, y evitar como estos inconvenientes en cuanto a pues a las coloraciones que se realizan en el laboratorio.